Para quienes han tenido que enfrentarse al desafío de escribir un artículo científico, la tarea a veces puede parecer, bueno, monumental. Es una experiencia súper común, pero ¿y si hubiera una forma de transformar esa simple presentación de datos en una historia que de verdad atrape y que tenga un gran impacto? La pregunta parece sencilla, ¿no? ¿Cómo se escribe un artículo científico? Vale la pena detenerse un segundo y pensar en cómo se hace normalmente. Y es que, casi por instinto, la mayoría empieza por la introducción. Parece lo más lógico, ¿cierto? Principio, desarrollo, final. Primero se establece el contexto, y de ahí se va avanzando, paso a pasito. Pero aquí viene el secreto. Las mejores, las más impactantes historias científicas se escriben al revés. Así, tal como suena. Es una idea que al principio parece rarísima, pero que de verdad cambia por completo las reglas del juego. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esta idea tan particular. Esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a hablar del bloqueo del escritor. Luego, el gran secreto, escribir al revés. Veremos el primer paso clave, que es encontrar el remate. Después, cómo se construye la historia en reversa. Y al final, por qué este método lo cambia absolutamente todo. Empecemos con lo primero, el bloqueo del escritor. ¿Por qué es tan difícil la redacción científica? Es una frustración que muchísima gente en el mundo de la ciencia comparte. A ver, basándonos en las ideas del Dr. Jesús Guerrero, los obstáculos son bastantes. Está la falta de planificación, la inconsistencia en el estilo que crea lo que él llama artículos Frankenstein y la mala organización. Si a eso le sumamos la falta de habilidades específicas, empezar sin una estructura clara y olvidarse de las reglas de la revista hasta el último momento, pues claro, todo se vuelve mucho más complicado. Y aquí es justo donde entra la solución, el secreto de escribir al revés. La clave está en pensar como si se estuviera contando una historia, no solo reportando datos. Según Montañez y su equipo, una historia científica no es solo una lista de hechos. No, para nada. Es una narrativa coherente, que atrapa a la persona que lee porque le presenta un problema y luego se lo resuelve, con un principio, un desarrollo y un final bien definidos. Ahora, lo más interesante es cómo esto simplifica todo visualmente. Un artículo que parece súper complejo se convierte en una estructura sencilla de 3 actos. El principio, o sea, la introducción, presenta el problema. El medio, que son los métodos y resultados, muestra cómo se resolvió. Y el final, la discusión, revela el verdadero impacto de esa solución. Y para que esta idea se entienda perfecto, hay una analogía genial. Un artículo científico es como un chiste. Toda la preparación está diseñada para servir al remate final, o como se dice en inglés, al punchline. Y esto lo ilustra a la perfección. Para poder contar un buen chiste, es fundamental, es indispensable saber el remate antes de empezar a contarlo. Si no se sabe la conclusión, el resto del artículo, pues simplemente no tiene rumbo. Bien, pasemos al primer paso práctico para ver cómo se construyen los cimientos del artículo. Se trata de encontrar ese punchline. ¿Cuáles son los mensajes clave? Esos que queremos que la gente se lleve a casa. Y el punto crucial aquí es este. El primer paso no es escribir la introducción. Es sentarse a decidir cuáles son las conclusiones principales, esos famosos mensajes para llevarse a casa. Este es el trabajo intelectual que viene mucho antes de empezar a teclear. Y ojo, el orden en que se presentan estos mensajes es súper importante. Se puede empezar con un titular de alto impacto, o ir construyendo la tensión hasta llegar al remate. O, ¿por qué no?, llevar a quien lee de la mano, paso a paso. La elección de la estructura de la historia tiene que ser una decisión estratégica. Bueno, ahora sí, vamos a la parte práctica, al cómo se hace. Aquí tenemos una guía, paso a paso, para construir la historia en reversa. A ver, el proceso es así. Primero que nada, definir de 1 a 3 mensajes clave. Ese es el punchline y el esqueleto de la discusión. Segundo, redactar únicamente los resultados que apoyan directamente esos mensajes. Nada más. Tercero, describir únicamente los métodos que se usaron para obtener esos datos. Y cuarto, aquí viene lo bueno, escribir primero la discusión y luego la introducción, para que esta última plantee justo las preguntas que el artículo va a responder. Básicamente es invertir el flujo tradicional que muchos conocen. Lo más importante de este método es cómo crea un flujo lógico que es totalmente coherente. Cada parte del artículo, desde las preguntas iniciales hasta la conclusión final, queda perfectamente alineada en una especie de estructura paralela. La introducción plantea preguntas, los resultados las responden y la discusión explora el impacto. Todo está en perfecta sincronía. ¿Y cuál es la gran recompensa de usar este método?
vamos a ver por qué este enfoque, centrado totalmente en la historia, de verdad lo cambia todo. Pongámoslos cara a cara. El método tradicional a menudo da como resultado un texto que se siente inconexo, lleno de detalles irrelevantes, donde la idea principal se puede perder. En cambio, el método de la historia primero crea una narrativa sólida, obliga a enfocarse y a ser claro, y mantiene el punchline como el centro de todo. Al final, es un proceso más lógico y, créanme, mucho más eficiente. Al fin y al cabo, la escritura científica se trata de comunicar ideas de una manera efectiva. Así que, la próxima vez que toque escribir un artículo, la primera pregunta no debería ser ¿y ahora cómo empiezo?, sino más bien, ¿cuál es el remate final de esta historia?